Buenos días, reunidos para compartir el mensaje del Señor, reunidos para compartir como es la buena noticia. Vamos pues a estar atentos a esa buena noticia del día de hoy. Lectura del libro del eclesiástico Siraxis. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo, y él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y lo derrotó, aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces se hicieron armoniosos los cantos, celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por su mérito le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Bendito sea Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, sea bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y alabaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias, y con David tu ungido, y con su estirpe, siempre ha mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oído del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otro que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo sentía y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídame lo que quiera y yo te daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino.
Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos habla cómo fue el final de Juan el Bautista y cuál fue el motivo del final de Juan el Bautista. El motivo fue decir la verdad, decirle al rey una verdad que el rey no quería escuchar. Ese fue el motivo de la muerte de Juan el Bautista. ¿Y cuál era la verdad que el rey no quería escuchar? Juan le decía, no está permitido tener por mujer a la esposa de su hermano. Y por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías, que era la esposa del hermano de Herodes, de Filipo, una mujer muy ambiciosa. Primero estuvo con Filipo, el hermano de Herodes, pero quería seguir subiendo escalones, porque era una mujer ambiciosa y esa ambición no le importaba pasar por encima de cualquiera, no importaba herir a cualquiera, porque en ella, en su corazón, era el deseo de escalar. La ambición, una ambición desenfrenada, siempre produce daños, y produce daño directo o indirectamente. Pues bien, tuvo la oportunidad con Herodes y la supo aprovechar, dejó al hermano de Herodes, se fue con Herodes para seguir subiendo escalones, porque su ambición la llevaba en su corazón y esa misma ambición la cegaba. Pues bien, y Herodes cayó en la garra de Herodías y la tarea de Juan era recordarle a Herodes que no estaba bien. Él era el rey, tenía que darle ejemplo al pueblo, un ejemplo moral, un ejemplo ético, y con esa actitud y con esa acción, pues simplemente no lo estaba haciendo. Si ese era el ejemplo que estaba dando el rey, pues ¿qué esperaba el pueblo? ¿O qué le podía pedir al pueblo si él no era el mejor ejemplo para el pueblo? Y metió preso a Juan el Bautista. Y Herodías sentía rencor contra Juan el Bautista. Quería quitarle la vida y buscaba la manera de cómo hacerlo. Y Herodes, aunque había metido preso a Juan el Bautista, pues le gustaba oír hablar a Juan el Bautista. Quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Y escuchaba su palabra, y su palabra pues lo animaba, su palabra lo motivaba, la palabra de Juan el Bautista. La palabra de Juan el Bautista le llegaba a sus oídos y lo escuchaba con ganas, con ese ánimo, porque le gustaba, aunque quedaba desconcertado con lo que decía Juan el Bautista, pero le gustaba. Y Herodes tuvo una falla que la podemos tener nosotros, que nos gusta escuchar hablar de Dios, nos gusta leer las cosas de Dios. De repente nos gusta hacer retiro y salimos bien en los retiros,
y nos gusta escuchar lo que Dios nos dice, pero nos pasa a lo que le pasó a Herodes, que le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no era obediente a lo que decía Juan el Bautista. Le gustaba, pero no era obediente, y así nos puede pasar a nosotros. Nos gusta escuchar la palabra de Dios, nos gusta leer la palabra de Dios, pero no somos obedientes a la palabra de Dios. Y si no somos obedientes a la palabra de Dios, pues simplemente vamos a tener actitudes como Herodes, vamos a hacer el mal, no vamos a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. No vamos a vivir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Aunque nos agrada escuchar que nos hable de Dios, aunque nos agrada leer, ¿sí?, las cosas de Dios, pero somos como Herodes, no tenemos voluntad. Y como no tenemos voluntad, somos desobedientes. Y eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Que Juan el Bautista le decía a Herodes le gustaba escucharlo, quedaba desconcertado escuchando a Juan el Bautista, pero no era obediente a Juan el Bautista. No tenía la voluntad, y como no tuvo la voluntad en su corazón, hizo lo que hoy nos relata el Evangelio, lo que pasó. Y nos va relatando el Evangelio que llegó una fiesta, un banquete que organizó el rey Herodes a sus oficiales, a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. Y la hija de Herodías bailó durante la fiesta, y el baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey entonces le dijo a la muchacha: pídame lo que quiera y yo se lo daré. Y se lo juró varias veces: le daré lo que me pida, aunque sea la mitad de mi reino. Vea la oferta del rey Herodes a la muchacha, a la joven: pídame lo que quiera, yo le daré lo que quiera, aunque sea la mitad de mi reino. La muchacha no supo qué contestar, fue y le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué le pido? Y su madre, que era una mujer muy ambiciosa, pues ella no se quería quedar solamente con la mitad de su reino, ella quería todo, y por eso ese consejo de la mamá de la joven, le dijo su mamá: pídele la cabeza de Juan el Bautista, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Así sacamos de por medio a ese hombre. ¿Y por qué vamos a tener la mitad del reino si podemos tener todo el reino? Eso fue lo que pensó la ambición de esta mujer. Y también ese consejo de esa mujer a su hija arruinó y acabó la vida de Juan el Bautista. Porque un buen consejo puede cambiar nuestra vida, pero un mal consejo puede arruinar la vida de cualquiera. Un buen consejo puede ayudar a muchos a ser personas distintas. ¿Y cuántas personas, por medio de un buen consejo, de un familiar, de un amigo, de un sacerdote, de una persona, ha cambiado su vida, ha transformado totalmente su existencia? Pero también como un mal consejo ha arruinado la vida de una persona, salido de la boca de un amigo, de un familiar, de una persona, ha arruinado la vida de una persona. Pues bien, ese mal consejo de Herodías acabó con la vida de Juan el Bautista. Y el rey, que no tenía voluntad, el rey que le faltaba lo más importante, le faltaba voluntad, le faltaba personalidad, porque cuando la muchacha le pidió: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista, el rey se puso muy triste, se puso triste, pero debido a su juramento a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene voluntad en la vida, nos falta voluntad, y aunque hagamos promesas que no son buenas,
aunque hagamos promesas que son dañinas, pues no debemos echar para atrás porque son promesas que dañan a otras personas. Juan el Herodes había hecho una promesa, pero esa promesa que había hecho dañaba a una persona, a Juan el Bautista. El juramento que había hecho iba a acabar con la vida de una persona y él hubiese podido echar para atrás porque él había ofrecido era la mitad del reino, no había ofrecido otra cosa. O quiere la mitad del reino, sí o no. Y ella salió con otra cosa. El rey hubiese podido decir no, pero cuando nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor, no vamos a tener voluntad y fácilmente vamos a caer en el pecado y no vamos a tener voluntad para luchar con ellos porque nos falta personalidad, nos falta ser obedientes. Y Herodes pues hizo lo que le pidió la muchacha y en ese día pues se acabó la vida de Juan el Bautista. Por decir la verdad y por un consejo, por un mal consejo, se acabó la vida de Juan el Bautista. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo estamos llamados a decir la verdad siempre. Vivamos siempre en la verdad, pero para vivir en la verdad tenemos que ser obedientes a aquel que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y si queremos escuchar la verdad, si queremos que la verdad viva en nuestro corazón, no nos toca otra cosa sino ser obediente a la palabra de Dios. Y si somos obedientes a la palabra de Dios, seremos siempre esas personas que sabrá dar un buen consejo y sabrá ayudar a muchos con sus consejos. Si no vivimos en la verdad, vivimos en la mentira. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, también seremos aquellas personas que podemos pasar por el mundo dando consejos que puede arruinar la vida de alguna persona y de repente también arruinamos nuestra propia vida. Vamos a finalizar, como siempre, en manos de María, porque nuestra vida siempre debe estar en manos de María, porque es María la que nos quiere llevar al encuentro con su Hijo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos cuide a todos nosotros. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.